Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor Don Paul Gray, el doctor David Watts y John Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy, eso quiero que lo sepan. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Nosotros estudiamos, desde el versículo 9 en adelante, pero vamos a avanzar un poco y Lauren, por favor, lee, iniciando en el versículo 9 y vamos a enseñar desde el 13, pero empezamos en el 9 para repasar. Muy bien, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder del pecado. Señala a lo que dicen los judíos de su superioridad, que es algo refutado. Como está escrito, Salmos 14, del 1 al 3. no hay justo ni aun uno. Se dirige a la queja de los judíos y destruye el argumento de que los judíos no pueden negarlo. No hay quien entienda. Proclama total depravación. No hay quien busque a Dios. Al hombre que se deja solo no buscará a Dios y de hecho no puede buscar a Dios, él está muerto espiritualmente. Todos se apartaron del camino. Se refiere a la condición perdida de todos los hombres, el camino es el camino de Dios. A una fueron hechos inútiles. Se refiere a la terrible pérdida en toda capacidad del hombre. No hay quien perdido. haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El texto griego dice inútil. Sepulcro abierto es su garganta. La idea es de una tumba abierta que los restos están dando un olor putrefacto. Con sus lenguas tratan engañosamente. Se refiere a engaño, hipocresía, etc. Veneno de áspides está debajo de sus labios. El hombre no puede ser confiado en nada que él dice. Ahora veamos esto cuidadosamente. Sin Dios, esto es lo que son los hombres. Tal vez sea cubierto por palabras de educación, etcétera, etcétera, pero el Espíritu Santo, a través del gran apóstol, nos deja saber lo que es el ser humano sin Dios. ¿Y ustedes lo ven de esto de otra manera? Creo que esto es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. No solo, recordemos que no está escribiéndole solo a gente no salva. Él le está escribiendo a un elemento de judíos y gentiles en la iglesia romana. Y aún así, aún en iglesias, hermano Swagger, algunos de estos sentidos de superioridad, por muchas razones, sí existen. Y en los judíos, ellos a veces ciertamente lo hicieron. Permítame decir lo siguiente. Sin santificación bíblica, esto va a ser demasiado o muy envuelto en lo que tiene que ver con aún el pueblo de Dios, como lo has dicho. Correcto. El Espíritu Santo obrará en la vida y el corazón de la persona si la cruz de Cristo es el blanco de nuestra fe. Y esto puede ser vencido. Es la única manera como puede suceder. Correcto. ¿Lo ven ustedes de esa manera? Sí. Bueno, vamos a ver aquí esas 14 cosas en estos versículos que vamos a estar leyendo, comenzando con el versículo 10, que Dios trata con la horrible condición de todos los hombres. En los primeros versículos del 10 al 12 que ya estudiamos la semana pasada, vemos cómo Dios nos ve como juez y ahora vamos a ver cómo Dios nos ve como un médico. Y es interesante cómo Él desglosa todo en los versículos, porque eso va a ser a través del versículo 15 y después va a hablar acerca de los aspectos de la divina historia. Va a ver la historia de la humanidad en los últimos versículos al seguir esta pequeña sección. Pero cada uno de estos relatos muestra la condición perdida de la humanidad. Eso es verdad, pero como Lauren lo dijo, Pablo realmente está escribiendo a los creyentes acá. Así es. Permítanme decir lo siguiente, de lo que comenté hace momentos atrás. En el momento que una persona entrega su corazón a Cristo, ellos nacen de nuevo. Y esa palabra nacer de nuevo conlleva una connotación muy poderosa. Realmente está sacando a individuos de esta terrible situación impiadosa. Esto cambia a las personas y cada uno de nosotros podemos ver en nuestras vidas y realmente no importa, crecimos en la iglesia,
Yo crecí en la iglesia y yo creo que la mayoría de ustedes también, pero aún así habían todo tipo de cosas que no eran piadosas, que no eran correctas. El Espíritu Santo, cuando la persona nace de nuevo, busca remover de esa persona el pecado. Ahora, la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Así que el Espíritu Santo, entre muchas cosas que Él hace, Él busca darnos victoria sobre el pecado y es la única manera que podemos tener victoria. De otra manera no la vamos a tener. Así que nosotros debemos entender esto. El Espíritu Santo no va a permitir que se tome una dirección aparte de Jesucristo y este crucificado. Eso es algo que se debe de entender. El Hijo de Dios tiene que adorar al Señor, gracias a Dios, y entender que aquel que derrotó el pecado, la expiación, fue Jesucristo. Y allí es donde ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es la única manera que vamos a tener victoria sobre el pecado. Correcto. Y, y entonces el creyente debe de dar gracias al Señor constantemente. No debe de adorar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no murió en la cruz. Jesucristo fue quien murió en la Sí, cruz. Ahora el Espíritu Santo lleva a cabo lo que hizo Jesús, pero no lo va a hacer a menos de que alabanza se le dé a Cristo y constantemente. Tiene que suceder constantemente. Y si el creyente entiende esto correctamente, no es una tarea. Él se alegra en hacerlo. Y así damos es. gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros. El creyente, adorando al Señor, dándole gracias a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en esa vida y empieza a librarnos de este desastre del que estamos leyendo aquí. Y, y es la única manera que el Hijo de Dios va a poder caminar en victoria. No lo puede hacer de otra manera. No lo puede hacer, personalmente no lo puede hacer, no es posible. Así que la primera reacción que tendríamos, podemos pensar mientras vemos esto, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero yo no soy de esa manera. El Espíritu Santo es quien llevó esto a cabo, quien lo hizo, y nosotros somos así, fuera de Cristo, ¿no? Lo somos. Correcto, correcto. Sí, amén. Mire, cada parte del hombre, Pablo enfatiza aquí que la lengua, la boca, los pies, los ojos, que se listó aquí, cada parte es culpable y tiene que ser traído bajo sujeción de Cristo. Y cuando dicen que yo no hablo mal de otra gente, pero él, o entonces, bueno, mi lengua tal vez esté bien, pero mis ojos tengo que tener bajo sujeción, mi garganta, mis labios. Otras cosas que esté diciendo, cada parte estaba en rebelión contra Dios y todo va a ser traído bajo sujeción en Cristo cuando lleguemos a Él y nos limpie. Él hace referencia de diferentes partes de nuestro ser que le traeremos a Él, pero Él está en el proceso de limpiarnos. Así que a veces como usted dijo, bueno, yo no sueno así. En una área tal vez estemos bien y en otra área, Sí, sí, bueno, tenemos que así es. dárselo al Señor y alguien dice, bueno, yo no digo maldiciones, pero tengo problemas de odio en Mm, mi corazón o amargura en mi corazón que tengo que presentarle al Señor. Y así Pablo solo es, está así es. enfatizando que cada parte de nosotros tiene que ser traída a Él porque el Señor conoce nuestros corazones de cualquier Y manera. realmente toma tiempo Se para que el requiere Espíritu tiempo. Santo haga eso, Así es. realmente que toma tiempo. Entonces, solo con cambiar de actividades o hábitos diarios que se está convirtiendo en algo muy popular en muchos ministerios hoy, ¿no? Repite eso otra Solo vez. cambiar con actividades o crear nuevos hábitos no va a solucionar este problema. No es Como el así, hermano Dave acaba claro. de decir, es una condición del corazón y Dios tiene que obrar desde adentro. Solo con cambiar la apariencia del exterior y por eso es que la áspide es una serpiente interesante. Es venenosa, sus colmillos están dentro de su boca. Tienen un cierto tiempo en el que salen y cuando salen, al morder producen el veneno que mata. Y ese es el peligro del creyente si no está santificado en Cristo a través del Espíritu Santo obrando en él, mientras que él pone su fe en lo que se hizo en la cruz. Así es. Cambiar de hábitos no va a cambiar la naturaleza de la persona. El Espíritu Santo crea en nosotros y nos hace nuevos. Pero la iglesia moderna, como la veo, no entiende cómo tener victoria sobre estas cosas.
y Y, trata de hacerlo por medios de la Así es. carne. y no piensan que la iglesia moderna está negando lo que estamos leyendo. No lo sé, En otras realmente no lo palabras, sé. la realidad No del sé qué es lo pecado. que están pensando. Yo creo que esa es una de las razones. Estoy de acuerdo con el doctor Gray, lo que está diciendo, por lo que Pablo escribió esto. Una vez más, como escritura permanecerá para siempre como acusación en cuanto al carácter y naturaleza del hombre No me a solas. parece que los creyentes, la mayoría de los creyentes, no todos, pero la mayoría, no creo que estudien la palabra lo suficiente para decir lo que está sucediendo acá. Y bueno, esa es otra situación completamente, pero el problema aquí es identificar la misma imposibilidad de salvarme a mí mismo, que es a donde él va. Y si yo entiendo que no me puedo salvar a mí mismo, entonces aparte de ese fundamento yo puedo edificar la idea de que no puedo cambiarme a mí mismo tampoco. Y él hace esto en el proceso de santificación. Ahora mismo solo está llevándonos a la doctrina de la justificación, que vamos a ver que comenzará en el versículo 21. Pero él está mostrando que todos somos culpables ante Dios, no importa si uno es judío, si uno es gentil. Si no fuese así, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario y por nuestra fe puesta en eso, estos problemas aún, bueno, si me permite decir la palabra, serían algo que nos condenaran en el sentido de separarnos de Dios eternamente, porque este es el carácter y la naturaleza de la humanidad. Pero no nos gusta considerar que estamos en esta capacidad, ¿no? Bueno, yo no, pero todos los Aún, demás. aún Pablo, hermano Larson, presentó el punto. Él estaba hablando de judío contra gentil. En el versículo 9 dice, somos mejores que ellos nosotros. Entonces él Así se está es. reconociendo como judío. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Vamos a Sí, señor. continuar donde nos quedamos, por favor. Estamos de vuelta. Doctor, tuvimos que interrumpirle. No hay problema. Adelante. Yo solo estaba opinando sobre lo que el hermano Larson estaba diciendo, que Pablo estaba diciendo, somos mejores que ellos para nada. Pablo era judío por nacimiento y heredad. Cuando él dice somos, se está refiriendo a los judíos, y él está reforzando el hecho de que todos estaban bajo pecado, no solo los gentiles, sino judíos también. Así que él estaba regresando a la idea de que todos están bajo pecado. Todos tienen que traer cada parte de su ser a Cristo para que Él haga la obra que solo Él puede hacer. Estas no son cosas pequeñas. No, Estamos Así hablando es. de pecados terribles. así es. Y no nos gusta pensar que nosotros somos así, pero es la razón por la cual tenemos que mirar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, porque no hay otra manera de que se pueda resolver Así esta es. situación. Usted puede tener una resolución de nuevo año de que no vuelvo a hacer esto, pero lo va a hacer de todas Sí. maneras. Hermano Swagger, rápidamente un resumen. Romanos capítulo 1, Pablo, comenzando en el versículo 18, comienza a tratar con el mundo gentil, y en el capítulo 2, él es muy fuerte contra el mundo judío que piensa de sí mismo ser mejor. En el capítulo 3, él comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene el judío entonces? ¿Tiene alguna siendo judío? Y él dice, sí, hay una ventaja. Tenemos las escrituras primero, pero esa no es razón para asumir de que uno es mejor que cualquiera otra porción de la humanidad. De ahí es donde él, una vez más, en el capítulo 3, versículo 9, dice que pues somos mejores nosotros los judíos, mejores que ellos. No, todos somos creados igualmente apartados de Dios, si me permite decirlo de esa manera. Y el pecado es el problema. Así que cuando todos estamos de acuerdo que el pecado es nuestro problema, entonces tendremos que ver qué fue lo que Dios hizo para lidiar con esa situación y traernos de vuelta a una relación que es donde es a donde Él se va, pero de ninguna manera Él está definiendo a ambos, a judío y a gentil, como apartados de Dios por el pecado. Eso se regresa a un Sí. tema recurrente del que hemos hablado mucho. El pecado es el problema para toda la humanidad, judío y gentil. ¿Cuál es el remedio?
El remedio es la cruz. ¿Y cuál es? Con eso es con lo que Así tenemos es. problemas y con lo que nosotros cometemos Y es el errores. único Y es el remedio. único remedio. No solo es el remedio más efectivo, sino el único remedio real. Bueno, les voy a hacer esta pregunta entonces. Siendo ese el caso y lo que estás diciendo es 100% correcto, es el único remedio, ¿dónde deja eso a la iglesia que está tratando de dirigirse a este problema, el problema del pecado, en la capacidad que tome a través de lo que refiere a la psicología humanista? Eso va a llevar a, bueno, utilizando una ilustración, eso va a dejar a la gente frustrada y dándose de topes contra la pared o simplemente se van a rendir. Pero no es allí donde la mayoría de la iglesia moderna está, aún los Ahí es donde pentecostales. muchos pentecostales llegan al punto en el que alzan las manos y dicen, ya no puedo más, o simplemente dicen, ya no puedo. Yo no puedo derrotar esta situación en mi vida, no puedo yo dejar esto y se frustran o pierden el ánimo y se rinden, aún dejan de tratar de tener la victoria sobre esto. Pero la victoria, Entonces, ¿qué hacen ellos? mucha gente simplemente, bueno, continúan y viven atados o se rinden por completo, dejan de vivir para Dios completamente. Hay gente que, mire, gente buena y devota que trata de servirle a Dios y ellos simplemente, ellos luchan con cualquier atadura que sea que estén tratando de dejar Así y es. creo también que hay mucha gente que se aleja de la iglesia y de su relación con Dios, simplemente lo hacen porque están frustrados, porque no pueden encontrar esa victoria, porque, bueno, la fuente de lo que la victoria es, la han puesto malamente en otras No cosas. hay otra fuente de victoria que no sea No, la cruz. no existe otra Correcto. fuente. Y no Nosotros, solo es la victoria sobre el pecado, pero también perseverar en la victoria, lo que guarda Así a es. uno, lo que nos mantiene victoriosos, no solamente que yo me caigo y me vuelvo a levantar, sino cómo puedo permanecer de pie y victorioso y tener toda esa victoria. El pecado se está predicando en la iglesia moderna hoy día. Estoy haciendo la pregunta sobre el mundo pentecostés ahora. ¿Se está predicando? Bueno, una vez más, si tratamos con el mundo pentecostal, yo creo que ha habido una progresión y me gustaría mencionarla. Si regresamos a los 1900, al principio del siglo, el movimiento de santidad, de hecho, era aquella gente que rodeaba el mensaje del Pentecostés al ser revivido, pero su idea de santidad era primordialmente el legalismo. La santificación era un Así evento es. que se enseñaba y se predicaba, y después el movimiento pentecostal en los 30 y 40 comenzaron a decir, bueno, el bautismo con el Espíritu Santo es lo que santifica. Para los 50 había un grupo de personas que estaba frustrada porque el bautismo con el Espíritu Santo no estaba produciendo libertad del pecado, aunque era gente buena, amaba al Señor, y aún mientras el movimiento pentecostal crecía, su entendimiento de cómo cambiar no creció con él. Así que el avance de la psicología, lo cual yo creo que primordialmente fue primero aceptado por lo que llamaríamos evangélicos fundamentalistas, tal vez los de la teología reformada, también para los años 60 había comenzado a ser aceptado por el grupo pentecostal y ambos buscando un camino, una manera fuera del legalismo para ser santificado, para tener victoria del pecado. Y simplemente no va a producirlo. Bueno, la idea es, soy santificado porque no voy a los budas y no fumo, yo no apuesto, yo no tomo alcohol, y eso es lo que no deben de hacer. No estoy disminuyendo eso, pero esa es su idea de Bueno, y santificación. hay un sentido en el que eso es verdad hasta cierto punto. Recordemos que el movimiento comenzaba con la creencia de que la santificación era un evento. Uno ni podía ser bautizado con fuego, bautizado en lo que llamamos nosotros el Espíritu Santo, a menos que primeramente fuese santificado, porque el Espíritu Santo no lo llenaría si usted no no fuese llenaría santificado ya. un vaso Sí, inmundo. sí, Bien, pero entonces, ¿qué hacemos entonces con los individuos que fueron salvos ayer, bautizados con el Espíritu Santo hoy? bueno, una vez más, la idea de limpieza o de santificación se habría aplicado a ellos de alguna manera o de alguna forma. Sí, sí hay una segunda obra posterior que es la santificación, que primero fue enseñado por Wesley y por Fletcher y por los movimientos después de
santidad y el Pentecostés. ¿Y qué tal el creyente entonces que no puede tener victoria sobre la nicotina, que no puede tener victoria sobre el alcohol o la inmoralidad, como algunos Sí, dicen? bueno, hermano Swagger, eso simplemente va a ser un hecho en la mayoría de la vida de la gente. Sí, ellos no aceptan el medio bíblico de libertad del dominio del pecado. Y Allí ahí es donde viene esa frustración, Y ¿no? ahí es donde la destrucción de estos movimientos sucede. No solo es por causa de una falta del bautismo con el Espíritu Santo o inmundicia, todas esas cosas suceden en el sentido de que ya no estamos predicando el bautismo y la mundanalidad que ha entrado por causa del conocimiento de cómo vivir para Dios. Simplemente que degrada y frustra al creyente al punto de que nos alejamos y no sabemos qué hacer, así que nos escondemos detrás de la máscara de Cristo y tal vez seguimos yendo a los servicios, pero realmente no estamos donde debemos estar y lo sabemos hasta cierto punto, pero eso obstaculiza la relación con Dios, no la avanza. Cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú ahora desconoces. Lo primero que pensé fue, eres el Espíritu de Dios. Hay todo tipo de cosas que yo desconozco, pero yo sabía que me estaba hablando del problema en mi vida, ¿no? Tratando de tener victoria. Y yo sabía que de eso se trataba. Eso no vino el próximo día. Ha tomado realmente años. Y lo poco que conozco ahora, y digo lo poco, gracias a Dios que veo la victoria Amén. y conozco la victoria y por la gracia de Dios sé cómo se puede tener victoria en la vida. No importa si esta no es la verdad, entonces el hombre no tiene esperanza. No hay ningún otro No hay medio, otro hermano Swagger. medio. Realmente, si va a tratar de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, de cualquier otra manera no va a funcionar. Eso es correcto. Y hermano Swagger, una vez más, hay gente buena que no lo entiende. Quiero decir esto también. Una dirección hacia la verdad producirá un poco de libertad y eso animará al creyente para seguir adelante en ella. Yo creo que desde el momento en el que comienzan a creer que yo no tengo que hacer eso más porque Jesús ha derrotado eso, desde ese momento la persona comenzará a recibir ayuda, comenzará a recibir victoria. Creo que lo que estoy tratando de decir es, Que aún mientras nuestro conocimiento crece, no espera Dios a que nuestro conocimiento sea perfecto para comenzar a darnos victoria sobre el pecado cuando nuestra fe está simplemente puesta en Cristo y nuestra fe está en lo que Él ha hecho y no en lo que nosotros hacemos. La mayoría de los cristianos dirían, yo creo eso, pero realmente no saben de qué se está hablando. Y eso estoy de acuerdo. Yo simplemente estaba tratando de presentar el punto de que nuestro conocimiento no tiene que ser perfecto antes de que Dios obre, porque si ese es el caso, entonces No. todos aún estamos en Claro, espera. claro. A mí me gusta el aspecto del hecho. Rápidamente quiero mencionar que, bueno, iba a mencionar que después de haber escuchado episodios del mensaje de la cruz, el hermano Swagger enfatiza no que yo no hago estas cosas, sino que no tengo que hacer estas cosas ya más, porque la naturaleza de pecado ha sido rota y no tengo que tomar esta bebida, no tengo que hacer esto. Creo que eso es algo que tiene que enfatizarse en nuestras iglesias más, porque Cristo nos ha dado el poder sobre el pecado y no tenemos que regresar a esas cosas, no tenemos que hacerlas. si Y yo creo literalmente que lo esa es una verdad rompe. simple, pero la gente tiene que recordar esas cosas, que no tenemos que hacer eso, no tenemos que volver a hacer las cosas de antes. Bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.